Escucha bien el silencio de la Sierra Madre, porque es lo único que quedó después de que el último soldado mexicano dejó de suplicar. Mi nombre no importa hoy. Lo que importa es el olor a cobre de la sangre secándose sobre la arena de Janos. Corría el año 1851. Mientras el coronel Carrasco celebraba su victoria, yo observaba desde las sombras cómo los cuerpos de nuestras mujeres y niños eran amontonados como leña para el fuego. Entre ellos, mi madre. Entre ellos, mi esposa. Entre ellos, mis 3 hijos pequeños, cuyas risas fueron apagadas por el acero de un ejército que nos llamó salvajes mientras nos degollaba por la espalda. Creen que nos han quebrado. Creen que el pueblo bedonkohe se arrodillará ante su bandera. No saben que han despertado algo más viejo que la propia tierra. No saben que por cada gota de sangre derramada en Sonora, cobraré una vida con una lentitud que hará que deseen haber muerto en el útero. Esta no es una historia de guerra. Es la crónica de cómo 24 milicianos fueron cazados, uno a uno, hasta que el desierto olvidó sus nombres. Quédate hasta el final, porque lo que le sucedió al último hombre que intentó escapar de mi cuchillo es algo que la historia oficial ha intentado ocultar por más de un siglo. Bienvenidos a la verdadera cara de la furia. Bienvenidos a la justicia de Jerónimo. Antes de que mis manos se volvieran rojas para siempre, el mundo tenía un orden. Nosotros, los bedonkohe, no medíamos el tiempo con relojes de arena ni con calendarios de papel. Lo medíamos por el ciclo del agave, por la migración del ciervo y por la fuerza de los lazos que nos unían a la tierra de la Sierra Madre. Mi nombre era Goyakla, el que bosteza. Un nombre que hoy suena casi ridículo. Un eco de una paz que parece haber pertenecido a otro hombre en otra vida. Nací en las cabeceras del río Gila. Allí, el aire es puro, tan frío que te quema los pulmones al amanecer, recordándote que estás vivo. Mi abuelo me enseñó que un hombre apache no es nada sin su clan. Somos como las raíces del mezquite, profundas, entrelazadas, imposibles de arrancar sin destruir el suelo mismo. Mi vida era sencilla, pero era una vida de honor. Tenía a Lope, mi esposa, cuyos ojos eran como 2 pozos de agua clara en medio del desierto. Tenía a mis 3 hijos, pequeños guerreros en formación, que aprendían a rastrear antes de saber hablar con claridad. Para nosotros, la familia no era un concepto, era la ley suprema. El respeto a los ancianos y la protección de los más débiles eran los pilares que sostenían el cielo sobre nuestras cabezas. No buscábamos la guerra por deporte, aunque los libros de historia escritos por los blancos y los mexicanos digan lo contrario. Éramos comerciantes, cazadores, hombres que entendían que la supervivencia en un territorio tan hostil requería una disciplina de hierro. Pero el destino tiene una forma retorcida de poner a prueba esa disciplina. Sin embargo, lo que Goyakla no sabía en aquel entonces es que la disciplina del guerrero se convertiría en la paciencia del verdugo. Y que muy pronto el cielo de Sonora se teñiría de un carmesí que ninguna lluvia podría lavar. A mediados del siglo XIX, la frontera era un hervidero de odio mal contenido. Los mexicanos, tras su independencia y sus conflictos internos, miraban hacia el norte con codicia y miedo. Para ellos, nosotros éramos el problema bárbaro, pero la realidad era distinta. Nosotros éramos la barrera que el desierto había puesto contra su expansión ciega. Había tratados, sí, palabras escritas en papeles que ellos mismos quemaban cuando les convenía. Nosotros bajábamos a los pueblos como Janos o Arizpe
para comerciar nuestras pieles por sal, maíz y suministros. Creíamos en la palabra dada bajo el sol. Una palabra que para un apache es sagrada, pero para el hombre que viste uniforme no es más que una herramienta de engaño. Fue en esos mercados donde vi por primera vez a los hombres que más tarde tendría que exterminar. Milicianos. Hombres que no eran soldados profesionales, sino mercenarios disfrazados de protectores, borrachos de mezcal y de una superioridad moral que solo les daba la pólvora. Entre ellos destacaba una figura que se convertiría en el arquitecto de mi pesadilla. El coronel José María Carrasco. Carrasco no era un estratega, era un carnicero con galones. Veía en cada cabellera apache un ascenso y en cada mujer cautiva un botín. Mientras nosotros acampábamos pacíficamente a las afueras de los presidios, confiando en las treguas pactadas, él afilaba los sables en la oscuridad. Había una tensión eléctrica en el aire de 1851. Las miradas en los puestos de comercio ya no eran de desconfianza. Eran de hambre. Los milicianos nos observaban contar nuestras mercancías, pero en realidad estaban contando nuestras cabezas. Lo que nadie te cuenta sobre el inicio de una masacre es que siempre empieza con una sonrisa falsa y una mano extendida que oculta un puñal. En menos de lo que tarda un halcón en caer sobre su presa, esa mano cerraría el destino de 24 hombres que hoy arden en el infierno. Recuerdo la última noche de paz. Estábamos cerca de Llanos, en un campamento que se sentía seguro. Los niños jugaban cerca del fuego y el aroma de la carne de venado asada llenaba el aire. Alope me miró y me dijo que sentía un peso en el pecho. Un presentimiento que las mujeres de nuestra raza captan antes de que el peligro se haga visible. Yo, en mi arrogancia de guerrero joven, la tranquilicé. Le dije que los mexicanos no se atreverían a romper el tratado de paz mientras estuviéramos tan cerca de la ciudad. Qué equivocado estaba. El honor es un lenguaje que solo entienden los que tienen alma. Y Carrasco la había vendido hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras el campamento dormía, el coronel y sus hombres se posicionaban en las crestas circundantes. No venían a luchar contra nuestros guerreros. Esperaban a que saliéramos a la ciudad para atacar lo que más amábamos. La milicia de Sonora no buscaba una batalla gloriosa. Buscaba sangre fácil. Buscaba el terror. La mañana del ataque yo me encontraba en la ciudad con otros hombres, intercambiando bienes. De repente, un grito que no parecía humano rasgó el aire, seguido por el tronar de los fusiles. El humo empezó a levantarse desde donde estaba nuestro campamento. Corrimos con una desesperación que me desgarraba los tendones, pero el desierto es vasto y el plomo es más rápido que los pies de un hombre. Prepárate, porque lo que encontré al llegar a los restos humeantes de mi hogar no solo cambió mi nombre a Jerónimo, sino que dio inicio a una de las persecuciones más sangrientas y calculadas que jamás hayan presenciado las arenas de México. Cuando llegué, el silencio era más aterrador que los disparos. Los milicianos ya se habían retirado, llevándose consigo la dignidad de nuestra gente y dejando atrás solo carne rota. Caminé entre los restos de las tiendas. Allí, cerca de la entrada de nuestra morada, estaba mi madre. Sus ojos, que siempre me habían mirado con sabiduría, estaban abiertos y vacíos, fijos en un cielo que no le dio respuesta. A unos metros, Alope, mi hermosa Alope, no solo la habían matado, la habían profanado con la crueldad que solo un hombre que se cree Dios puede ejercer sobre una mujer indefensa.
y mis hijos, mis 3 pequeños. No hay palabras en el lenguaje de los hombres, ni en el de los espíritus, para describir lo que siente un padre al ver la vida de su linaje cortada como hierba mala. Sus cuerpos eran pequeños bultos en la arena roja. En ese momento, algo dentro de Goyakla murió. No hubo lágrimas. El dolor era tan inmenso que quemó los conductos del llanto. En su lugar nació una ceniza fría que se asentó en mi estómago y un fuego negro que empezó a latir en mis sienes. Me arrodillé en la sangre de mi familia y juré por el Creador y por la tierra que no descansaría hasta que el último de esos 24 milicianos sintiera el mismo terror que mis hijos sintieron antes de morir. No sería una muerte rápida, no sería una muerte en batalla. Sería una ejecución sistemática, donde cada uno de ellos sabría exactamente por qué estaba perdiendo la vida. El rastro de sangre que dejaron los hombres de Carrasco era fresco, pero lo que ellos no sabían era que ahora estaban siendo rastreados por un fantasma que no necesitaba dormir, ni comer, solo cobrar una deuda que se pagaría con carne. Esa noche, bajo la luna de Sonora que brillaba con una indiferencia cruel, quemé las pertenencias de mi familia según nuestra costumbre, pero no quemé mi dolor. Lo guardé en el lugar más oscuro de mi ser, allí donde el alma se encuentra con el instinto del depredador. Me alejé de los restos lejanos sin mirar atrás. Los otros sobrevivientes hablaban de huir, de esconderse en las profundidades de la Sierra Madre, de suplicar por una nueva reserva. Yo solo escuchaba el latido de mi propio corazón, que ahora marcaba un ritmo de guerra. Subí a una montaña sagrada. Allí, solo, sin comida y sin agua, pedí una señal. No quería consuelo, quería poder. Y entonces, según cuentan los ancianos, y según sentí yo mismo en la médula de mis huesos, una voz me habló. No era una voz de hombre, era el viento mismo. Me dijo que ninguna bala de los blancos o de los mexicanos me mataría jamás, y que mi camino sería la sombra que nublaría sus ojos. En ese momento, Goyakla murió definitivamente. Lo que bajó de esa montaña era una entidad de puro propósito. Los mexicanos empezaron a escuchar un nombre en susurros: Jerónimo. Algunos dicen que los soldados gritaban «San Jerónimo» al verme cargar, invocando a un santo que no podía salvarlos de mi cuchillo. Otros dicen que fue el grito de guerra que nació de mis pulmones el que bautizó mi nueva existencia. No importa. Para los 24 milicianos que habían participado directamente en la matanza de mi familia, mi nombre se convirtió en la última palabra que escucharían en este mundo. Pero la venganza es un plato que debe consumirse con la paciencia de la roca que erosiona el cañón. Los milicianos creían que la distancia los protegería, sin saber que yo ya conocía el sabor de su miedo antes de que ellos mismos lo sintieran. Empecé el rastreo. No busqué al coronel Carrasco de inmediato. El líder es el postre, y yo quería que él viera cómo su estructura de mando se desmoronaba pieza por pieza. Los 24 hombres se habían dispersado tras la matanza, regresando a sus ranchos, a sus puestos de avanzada y a las cantinas de los pueblos fronterizos. Creían que el incidente de Janos era solo una muesca más en sus rifles. El primero en caer fue un sargento llamado Ortega. Era un hombre robusto, conocido por su risa estruendosa y por haber alardeado en el presidio de cómo había limpiado la tienda de una mujer apache.
Lo encontré a 3 días de camino de la frontera, mientras patrullaba con otros 2 hombres cerca de un pozo de agua. Esperé. La paciencia de un apache no se mide en minutos, se mide en latidos. Cuando Ortega se alejó para buscar leña, me deslicé entre los matorrales. El aire ni siquiera se movió. No usé un rifle. El fuego es ruidoso y carece de la intimidad que requiere una ejecución por honor. Usé el arco. La flecha atravesó su garganta antes de que pudiera soltar un suspiro. Mientras se ahogaba en su propia sangre, aparecí frente a él. No me oculté. Quería que viera mis ojos. Quería que viera en ellos el reflejo de la esposa que él había asesinado. No murió rápido. Me aseguré de que el proceso durara lo suficiente para que el sol se ocultara, dejando su cuerpo en una posición que enviaría un mensaje claro a los otros 2. El cobrador ha llegado. El rastro de cadáveres apenas comenzaba a dibujarse en el mapa de Sonora. Y con cada vida cegada, mi alma se volvía más densa, más pesada, preparándose para el clímax de horror que aún estaba por venir. La noticia del cuerpo de Ortega llegó a oídos de Carrasco. Al principio lo atribuyeron a un ataque fortuito de salvajes, pero luego cayó el segundo. Y el tercero, 2 milicianos que compartían un rancho cerca de Arizpe. No los maté mientras dormían. Eso habría sido demasiado misericordioso. Saboteé su pozo de agua, los obligué a salir a la intemperie bajo un sol abrasador y los cacé durante 2 días. Los llevé al borde del colapso físico, moviéndome siempre en su periferia, dejándoles ver mis plumas de guerra entre los cactus, escuchando mis gritos que imitaban al coyote. Cuando finalmente perdieron la razón por la sed y el pánico, me acerqué. Los encontré abrazados a sus fusiles vacíos, disparando a las sombras. La justicia poética es una forma de arte. Los milicianos habían quemado nuestras reservas de grano en Janos. Yo los dejé morir en medio de la abundancia del desierto, incapaces de encontrar una sola gota de alivio. Para cuando sus camaradas encontraron los restos, no pudieron reconocer las facciones de los hombres. Solo quedaban cáscaras vacías de lo que alguna vez fue arrogancia mexicana. La transformación psicológica no era solo mía. Se estaba operando en el enemigo. Los hombres de Carrasco empezaron a negarse a salir en patrullas pequeñas. El miedo es una enfermedad que se propaga más rápido que la viruela. Empezaron a fortificar los puestos, a beber más de la cuenta para olvidar las historias que llegaban de la frontera. Decían que Jerónimo no era un hombre, sino un espíritu enviado por el mismo diablo para castigar a Sonora. Lo que estos hombres no comprendían es que no era el diablo quien los perseguía, sino la consecuencia inevitable de sus propios actos. Una fuerza de la naturaleza que no se detendría ante muros de piedra ni regimientos de caballería. Yo observaba desde las cumbres. Mi dieta consistía en carne de mula y raíces. Mi cama era la piedra dura. Mi cuerpo se volvió una extensión del paisaje. Me volví invisible. Podía pasar días enteros sin mover un solo músculo, fundido con el color de la tierra, esperando el momento exacto en que la guardia de uno de mis objetivos bajara. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repasaba la lista. 24 nombres, o más bien, 24 rostros. Ya se habían cobrado 6, quedaban 18. Entre ellos, el círculo íntimo de Carrasco. Estos hombres eran más cautelosos. Se movían en grupos grandes, rodeados de soldados de leva que no tenían idea de por qué sus superiores temblaban al escuchar el crujido de una rama seca.
La tensión en Sonora era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El gobierno mexicano, presionado por los terratenientes que perdían ganado y mano de obra por el miedo, exigió resultados. Carrasco, acorralado por su propia cobardía y por la sombra que lo acechaba, decidió que la única forma de acabar con el fantasma era atraerlo a una trampa. No sabía que yo ya estaba dentro de su mente, que cada movimiento que él hacía era exactamente lo que yo quería que hiciera. La cacería estaba entrando en una fase nueva, una donde el cazador permite que la presa crea que tiene la ventaja, solo para llevarla directamente al matadero que el destino ha preparado con años de antelación. En este punto de la historia, mi clan Bedonkohe se había unido a otros grupos, Choconún, Chijene y Nedni. Los jefes como Cochise y Mangas Coloradas me respetaban, pero también me temían. Veían en mis ojos algo que ya no era apache, algo que era puramente destructivo. Pero necesitaban esa destrucción para sobrevivir. Les dije que no buscaba liderar una nación, buscaba cerrar una herida. Los 18 que quedaban se habían refugiado en un puesto avanzado fortificado, un lugar llamado el Nido del Águila, una construcción de adobe y piedra en un desfiladero estrecho. Creían que la altura y las paredes los salvarían. Se sentían seguros tras sus cañones y sus fusiles de largo alcance. Desde mi posición en la cresta opuesta, a kilómetros de distancia, los veía a través del aire trémulo del mediodía. Veía a Carrasco caminando por el patio, fumando, mirando constantemente hacia los cerros. Podía oler su sudor desde allí. Sabía que se preguntaba cuándo. Sabía que se preguntaba cómo. Pero aún no era el momento de la resolución. El plan que estaba gestando en mi mente no era un simple asalto. Era algo que requeriría una dilatación táctica que los volvería locos antes de matarlos. El mundo cree saber cómo terminó la venganza de Jerónimo, pero la verdad es mucho más metódica y aterradora. Quédate cerca, porque lo que sucedió en las semanas previas al asalto final cambió para siempre la forma en que se entiende la guerra de guerrillas en el suroeste. Y el precio que pagaron esos milicianos fue tan alto que aún hoy se dice que sus lamentos se escuchan cuando el viento sopla desde el sur. El Nido del Águila no era solo una fortaleza. Era una tumba de adobe esperando a ser sellada. Los 18 milicianos restantes, junto a una treintena de soldados de apoyo, se sentían protegidos por los muros de 3 metros de espesor. Tenían agua de un pozo interno y suministros para un mes. Carrasco, en su soberbia, pensó que si lograba mantenerme allí, bajo el sol, yo acabaría rindiéndome o cometiendo un error por la impaciencia. Pobre tonto. Un hombre que ha visto a sus hijos ser masacrados no conoce la impaciencia. Conoce la eternidad. Durante 10 días no disparé una sola bala. No lancé ninguna flecha, pero cada noche los centinelas escuchaban ruidos. Piedras cayendo en el desfiladero. El aullido de un lobo que terminaba en una risa humana. El sonido de un tambor que latía exactamente al ritmo de un corazón agitado. Empecé a usar espejos de obsidiana durante el día para cegar a los tiradores apostados en las torres. Solo destellos. Segundos de luz cegadora que les recordaban que yo estaba allí. En todas partes y en ninguna. El silencio puede ser un arma más letal que el plomo. Y mientras los milicianos perdían el sueño imaginando mi rostro en cada sombra, yo estaba tejiendo una red de la que ni el mismísimo diablo podría escapar. La paranoia empezó a carcomerlos desde adentro. Uno de los milicianos, un hombre llamado Valenzuela,
que había sido el primero en disparar contra las tiendas de campaña en llanos, no aguantó más. Una noche, bajo el efecto del pánico y el aguardiente, saltó el muro intentando huir hacia el sur, hacia la seguridad de los asentamientos más grandes. Lo dejé correr. Lo dejé sentir el aire de la libertad durante casi 3 kilómetros. Cuando creyó que lo había logrado, cuando sus pulmones ardían por el esfuerzo y la esperanza empezaba a brillar en sus ojos, me materialicé frente a él. No salté de un arbusto. Simplemente estaba allí, como si la oscuridad se hubiera solidificado. No usé armas, usé mis manos. Cuando sus compañeros encontraron lo que quedaba de él a la mañana siguiente, clavado en un cactus gigante en la línea de visión de la fortaleza, la moral del nido del águila murió. Ya no eran soldados defendiendo una posición. Eran animales esperando el sacrificio. Cada paso que daban esos hombres dentro de sus muros era un paso más hacia el abismo. Porque para cuando llegamos a la marca de las 3.500 palabras en esta crónica de sangre, el plan ya no era un secreto. Era una sentencia de muerte ejecutada con precisión quirúrgica. Aquí es donde el mito de Jerónimo se convierte en genio militar. Sabía que un ataque frontal contra muros de adobe era un suicidio, pero el adobe tiene una debilidad. Necesita agua para mantenerse unido, y los hombres necesitan agua para no volverse locos. Mi plan no consistía en derribar los muros, sino en convertir la fortaleza en un horno. Descubrí que el pozo interno del fuerte compartía una vena subterránea con un manantial a 2 kilómetros de distancia, en una elevación superior. Con la ayuda de 20 guerreros que habían jurado seguirme hasta el final, iniciamos una obra de ingeniería inversa. No cortamos el agua. La envenenamos con los restos de animales en descomposición y con las raíces tóxicas del desierto que solo nosotros conocíamos. Al mismo tiempo, preparamos el círculo de fuego. El desfiladero era una chimenea natural. Empezamos a amontonar maleza seca, resina de pino y brea en la base de la montaña, justo debajo de los conductos de ventilación del fuerte. Esperamos el viento del norte, el viento que sopla con furia desde las planicies y se encajona en el cañón. La trampa estaba lista, el veneno corría por las venas de la fortaleza, y el mundo estaba a punto de presenciar cómo la justicia de un hombre puede doblegar a todo un ejército en el nombre del honor perdido. Carrasco finalmente se dio cuenta de lo que pasaba cuando sus hombres empezaron a vomitar bilis negra. El agua que los mantenía vivos era ahora el vehículo de su agonía. Intentaron una salida desesperada. Los 17 milicianos que quedaban, liderados por el coronel, montaron sus caballos en un intento de romper el asedio en una carga suicida hacia el fondo del cañón. Eso era exactamente lo que yo esperaba. En el momento en que el portón de madera se abrió y los cascos de los caballos golpearon la piedra, el desfiladero se iluminó. Mis hombres lanzaron las antorchas. El fuego subió por las paredes del cañón, como si el mismo infierno estuviera reclamando su parte. El humo denso y negro entró en los pulmones de los caballos, volviéndolos locos. El caos fue total. Los gritos de los hombres se mezclaban con el relincho de las bestias quemadas. Ninguno de ellos entendía que su ejecución no sería rápida. El fuego era solo el telón que se abría para el acto final, donde cada uno de los 24 culpables pagaría su deuda grano a grano, gota a gota. Yo estaba apostado en el único sendero de salida,
con un rifle Winchester que le había arrebatado a un mensajero semanas atrás. Pero no disparaba a matar. Disparaba a las piernas. Disparaba a los hombros. Quería que estuvieran vivos para lo que venía. Uno a uno, los milicianos caían de sus monturas, arrastrándose por el suelo caliente, suplicando por una misericordia que ellos no tuvieron en Llanos. Vi a Carrasco. Su uniforme, antes impecable, estaba desgarrado y manchado de hollín. Sus ojos buscaban desesperadamente una salida, pero solo encontraba el rostro de los guerreros apaches que como sombras cerraban el círculo. No eran los salvajes que él imaginaba. Eran jueces silenciosos. La dilatación táctica había terminado. La tensión que se había acumulado durante meses de cacería estaba a punto de estallar en un clímax de justicia poética. Los llevamos de regreso al centro del patio del fuerte, el mismo lugar donde ellos habían celebrado la matanza de mi familia. El sol de mediodía caía sin piedad sobre nosotros. Prepárate para el bloque final, porque lo que sucedió en ese patio no fue una batalla. Fue el cierre de un ciclo de dolor que elevaría el nombre de Jerónimo a la leyenda y dejaría una advertencia grabada en los huesos de Sonora por toda la eternidad. El patio del Nido del Águila estaba en silencio, un silencio que pesaba más que el calor de Sonora. Los 17 milicianos que quedaban con vida estaban de rodillas, con las manos atadas con correas de cuero crudo. Frente a ellos, mis guerreros y yo. No había gritos de júbilo. No había celebraciones. Había algo mucho más aterrador. Una calma absoluta. Caminé frente a la fila de hombres. Reconocí a cada uno. El cabo Méndez, que se había llevado las mantas de mis hijos. El soldado Ruiz, que se jactaba de haber disparado a los ancianos por la espalda. Y al final de la fila, el coronel José María Carrasco. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia del imperio, ahora eran pozos de terror líquido. ¿Recuerdas Janos? Le pregunté en un español que sonaba como piedra rozando piedra. Él no respondió, solo temblaba. En ese momento no vi a un soldado. Vi a una rata acorralada. La justicia poética exigía que el castigo reflejara el crimen. No los fusilamos. Eso habría sido una muerte de soldado, y ellos no merecían ese honor. Lo que ocurrió a continuación fue una lección de dolor que se grabó en la memoria colectiva de la frontera. Cada movimiento de mi cuchillo no era por odio, sino por el equilibrio exacto de una deuda que la tierra exigía cobrar. A los primeros 10 los entregué a las familias de los guerreros que también habían perdido a alguien en la masacre. El desierto tiene leyes antiguas para los que rompen la paz de las mujeres y los niños. No entraré en detalles que el alma humana no pueda soportar, pero diré que para cuando el sol comenzó a ponerse, sus gritos se habían convertido en un susurro ronco, una súplica muda por un final que tardó horas en llegar. Finalmente quedé a solas con Carrasco. Lo llevé al centro del patio, donde el pozo envenenado aún exhalaba su olor a muerte. Lo obligué a mirar hacia el norte, hacia donde yacían los restos de mi familia. Le hablé de Alope. Le hablé de mis 3 hijos. Le hablé de cómo el nombre de Goyaclá había muerto por su mano, dejando solo a Jerónimo. «Tú creaste esto», le dije, mostrándole mi cuchillo de pedernal. «Yo solo soy el espejo de tu propia crueldad». El clímax de esta venganza no fue la muerte física de Carrasco, sino el momento en que comprendió que su nombre sería borrado de la gloria y recordado solo como el abono del desierto que intentó conquistar.
no lo degollé de inmediato. Le di la oportunidad de correr. Lo solté en el desfiladero, herido y sin agua, y lo cacé como él cazó a mi gente. Cada vez que creía que estaba a salvo, aparecía una flecha en su camino, un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. Cuando finalmente colapsó, bajo la misma luna que presenció la masacre de Janos, cerré el ciclo. El número 24 fue tachado de mi lista con el último aliento del coronel. La venganza de 1851 no detuvo la guerra. Al contrario, fue el inicio de una lucha de décadas. Pero ese día, Sonora supo que los apaches no eran víctimas, sino una fuerza de la naturaleza. Me convertí en el hombre más buscado de dos naciones. Crucé la frontera 1000 veces, burlé a generales, escapé de prisiones de máxima seguridad y me convertí en la pesadilla de presidentes. Pero en las noches de invierno, cuando el viento sopla desde Janos, sigo viendo los rostros de mi familia. La venganza me dio justicia, pero no me devolvió la paz. El mito de Jerónimo nació de las cenizas de un hogar y morirá solo cuando la última piedra de la Sierra Madre se convierta en polvo.